Espacio producido por la Congregación Escuadrón de la Misericordia. Programa 77. La Santísima Virgen María es el mejor regalo que nos ha hecho Dios, después de nuestro Señor Jesús, su Hijo. Ha querido que sea también nuestra Madre a la que podemos acudir siempre, sabiendo que no dudará en ayudarnos en lo que le pidamos. En el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, parece que Jesús no ensalza lo suficiente a la Santísima Virgen María. Ante el elogio que hace una mujer de entre el gentío de ella, Jesús matiza: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Si reflexionamos, detrás de estas palabras de Jesús está el mejor elogio que se ha hecho de su Santísima Madre, porque nadie, como la Santísima Virgen María, fue capaz de escuchar la palabra de Dios y de cumplirla. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Oh María, Madre de la Divina Misericordia, sé tú mi defensa y en la perseverancia final. Amén. En el Santoral celebramos a Nuestra Señora del Pilar, Barinas. Cada 12 de octubre, la Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora del Pilar. De acuerdo a una antigua tradición, el apóstol Santiago llegó a la península hispánica de España para predicar el Evangelio y allí la Virgen María se le apareció de pie encima de un pilar. Su origen se remonta al año 40 y se expresa sobre ella que se apareció en carne mortal, antes de su asunción a los cielos. Alrededor del pilar en el que se presentó la Santísima Virgen María, Santiago y los primeros conversos de la ciudad edificaron una capilla. La devoción mariana se intensificó en el siglo XIII, cuando comenzaron las peregrinaciones a Santa María la Mayor. La advocación de Nuestra Señora del Pilar llega a Venezuela en la época de la colonia, propagándose en el territorio nacional, especialmente en las diócesis de Barinas y Carúpano, que hoy la celebran con alegría como su patrona. Cada 12 de octubre, la capital de Barinas se convierte en un lugar de celebración en homenaje a la Virgen del Pilar, patrona de esta ciudad. El culto a la Virgen se ha convertido en una manifestación extrema del fervor religioso popular, tanto individual como colectivo del pueblo barinés. Esta manifestación religiosa se introduce a estas tierras con los conquistadores. El fundador, don Juan Andrés Varela, previa consulta al obispo de Mérida, eligió como patrona de la nueva ciudad a la Virgen del Pilar de Zaragoza. Esta devoción espiritual, pasados los años, se convirtió en una fiesta popular. También celebramos el aniversario de la dedicación de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. La historia de esta edificación religiosa se remonta al año 1668, cuando apenas era una choza destinada a recibir a los fieles católicos. Para 1686 se había transformado en ermita y fue llamada San Juan de Dios. Posteriormente fue sustituida por una pequeña iglesia que mantuvo el mismo nombre. En 1808 se dio paso a la iglesia conformada por una sola torre. En 1864 se adicionan el frontis y la torre norte y se cambia su nombre por Iglesia San Juan de Dios y Chiquinquirá. A partir de 1917, e incentivado por lograr la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que desde 1756 estaba albergada en el templo, el párroco comenzó a pedir ante el Vaticano la coronación de la Virgen que se había manifestado en un retablo. Se decidió en 1920 dar la jerarquía de basílica menor al templo. Por su antigüedad y valor patrimonial, fue declarada Monumento Histórico Nacional según Gaceta Oficial número 26.320 del 2 de agosto de 1960. En la efeméride celebramos el Día de la Resistencia Indígena. El 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, se conmemora la sangre derramada de los pobladores nativos de este territorio que fueron víctimas de la violencia de los colonizadores españoles. También celebramos el Día de la Evangelización en América Latina.
La evangelización en América fue la conversión al cristianismo y educación en la fe cristiana que realizaron los misioneros católicos. La misma fue promovida y organizada por los reyes de España mediante una concesión del Papa expresado en varias bulas. Este día conmemoramos el descubrimiento de América. Es la denominación que recibe el acontecimiento histórico acaecido el 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada a América de una expedición española dirigida por Cristóbal Colón, por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del puerto de Palos, España, 2 meses y 9 días antes, y tras cruzar el Océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guananí, creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa un descubrimiento de riquezas, buena tierra, condiciones climáticas favorables al europeo y de una población con una cosmología de relaciones de poder muy distintas, sin pretensiones expansionistas, así como un mal llamado encuentro de 2 mundos que habían evolucionado independientemente desde el poblamiento de América. Y hoy festejamos también el Día de la Hispanidad. Se asocia al catolicismo o también a la idea de catolicidad, así como a la celebración del Día de la Raza, actualmente Día de la Hispanidad. El término fue acuñado en el siglo XVI, pero fue recuperado por el filósofo español Miguel de Unamuno en 1909. Ganó popularidad en España e Hispanoamérica durante el periodo de entreguerras, sobre todo en círculos políticos de derecha, nacionalista o reaccionario. La fiesta se siguió celebrando en la Transición y ya en 1982 el primer BOE publicó un Real Decreto ratificando el 12 de octubre como fiesta de España y la Hispanidad. Acompáñanos en nuestras redes sociales con los perfiles Madre de Misericordia como también al Centrar. Dirección General Jesús Jesús Rangel. Producción Escuadrón de la Misericordia. Les narró Trinidad Querales.